Muy bien, lo que les había prometido, la posibilidad de hablar con alguien que entiende y bastante de todo lo que estamos atravesando. Vamos a hablar con el doctor Roberto De Bach, vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. Hola Roberto, bienvenido, y gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, la verdad que cuando hoy hablábamos en producción, o en estos días mejor dicho, qué hacer para el programa de esta semana, dado los números que se dieron precisamente de contagios de COVID, dijimos, hablemos con alguien que entiende, alguien que esté en el tema, y la verdad pensábamos en vos, Roberto. Así que la verdad, nada, dame un pantallazo de lo que te pareció esta semana que se fueron los contagios tan altos. Bueno, sin ninguna duda, cuando uno ve las cifras que van apareciendo día a día de casos, lo que se está reflejando es lo que está pasando 7 o 10 días antes, cuando hablamos de las cifras de casos. Cuando hablamos de las cifras de las lamentables personas que fallecen, uno está hablando de lo que ha pasado hace aproximadamente entre 21 días y 30 días, porque el promedio de los pacientes más graves que están en terapia intensiva, que están en respirador, son pacientes que tienen un promedio más de 20, 22 días o más de terapia intensiva. O sea que la cantidad la cifra de muertos, esto ha pasado ya hace 3 semanas como mínimo. Y lo que ha pasado en los casos es hace más o menos aproximadamente entre 10 y 14 días. O sea, esto era en lo que estábamos previendo que ocurriera. Por supuesto que es un dato lamentable que tengamos tanta cantidad de personas que están infectadas y que algunas de ellas se compliquen los mayores y fallezcan. Pero realmente hoy en la Argentina tenemos una baja mortalidad, posiblemente porque los más afectados son los jóvenes y no tanto los mayores de 70 años. Los mayores de 70 años posiblemente estén protegidos porque están cuidados en sus casas y están aislados. Entonces de esa manera se afectan menos y hay menos mortalidad. Ahora, ¿qué otros datos tenemos que puedan darnos una luz de esperanza o de mejor pronóstico? Y realmente en la ciudad de Buenos Aires los casos, si bien están aumentando, no aumentan a la velocidad que aumentan en la provincia de Buenos Aires. Y hay datos que demuestran que alrededor del 10 al 15% de los ciudadanos de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, han estado infectados, se han infectado. O sea, si nosotros tenemos 50.000 casos de personas que se han infectado y que fueron testeados en la Ciudad de Buenos Aires, posiblemente haya 500.000 personas que se hayan infectado y que hayan tenido casos leves o moderados o que no hayan llamado para ser testeados o que cuando llamaron le dijeron todavía no tienen las definiciones adecuadas y entonces hay que esperar y después no llamar. Esto es importante porque en los países o en las ciudades, grandes ciudades donde han sido afectadas, el norte de Italia, Madrid, Nueva York, cuando se llega entre el 10 y el 15%, ahí empieza a disminuir la velocidad de circulación, el virus no tiene tantas personas para contagiar y empieza a caer la curva pandémica, que es lo que pensamos que en 2 semanas o más, un poco más, pero alrededor de 2 semanas en la ciudad de Buenos Aires va a empezar a bajar. En la provincia de Buenos Aires posiblemente tarde un poco más. O sea, los datos son, sí, importantes, pero también las personas que se han infectado y que no se han complicado son muchas y eso da una luz de esperanza en que en las próximas semanas empieza a reducirse el pico pandémico. Yo hablo desde el lugar del tipo que no sabe, ¿no? Digamos, más allá de lo que uno se informa y que habitualmente está en contacto con la información. Todos los días nosotros hacemos un noticiero y estamos ahí atrás, pero una de las cuestiones que por ahí, por eso yo arranqué diciendo la cantidad de números, para todos aquellos que nos encontramos ya hace más de 120 días guardados, viste, el número te estremece realmente, porque vos decís, ¿cuánto más? O sea, es como que agarra una cierta paura, pero bueno, seguramente esto también es otro tema que traigo a hablar con un psicólogo, porque en definitiva también esto ha hecho mella en la gente que también se ha quedado y se ha guardado y ha estado tanto tiempo en tu casa y que además consumís toda esta información, ¿no? Y a veces no sabés qué hacer con toda esta información. Pero algo que habías dicho no hace mucho, el 28 de junio, dijiste, lo que viene no va a ser fácil.
¿A esto te referías? ¿A, Sí, no hay duda. la semana A o esto. todavía lo más difícil no llegó o lo más bravo no lo vimos todavía? No, a esto y a lo que vamos a ver en los próximos días, porque el estrés del sistema sanitario, la ocupación de camas en las terapias intensivas, se está acercando a la zona que se denomina zona roja. Es decir, cuando el promedio de todas las camas disponibles en el lugar donde ocurre que es el AMBA, está alrededor del 70% o supera. Por supuesto que hay algunos hospitales que pueden tener más, pero hay otros también que tienen menos y entonces ahí se distribuyen la cantidad de pacientes. Posiblemente en los próximos días estemos algo más el sistema sanitario esté más complicado, pero a partir de, después de ese momento, en el cual no pienso que los pacientes no van a tener camas de disponibilidad, no, las cosas se hicieron, tuvo aciertos y tuvo algunos errores, en se ha producido en la Argentina, pero sí hay uno de los errores, de uno de los aciertos, es que tuvimos un tiempo, tuvo el Estado un tiempo determinado para aumentar el número de camas y eso nos hace tener una confianza en que que no va a saturarse. Pero como vos decís, también no hay ninguna duda que las prolongadas cuarentenas producen un efecto adverso en tres esferas. Una es la esfera emocional de las personas, insomnio, pesadilla, irritabilidad, los niños y los adultos. Mirá, los relatos de los pediatras, te puedo decir, por Sí, ejemplo, por favor. con un solo ejemplo, niños que controlaban esfínteres y que vuelven a no controlar esfínteres. O sea, esto demuestra que los niños pequeños emocionalmente están complicados. Los niños están, como muchos pedagogos dicen, están tristes del impacto que produce, y no digamos nada en los adolescentes, también en los adultos jóvenes que piensan que pueden no tener proyectos, que no pueden. Bueno, hace pocos días me consultan sobre un problema de inseguridad en un lugar determinado, en una persona determinada, a una edad determinada, en el cual, bueno, le lesionaron la cara y le hicieron una gran herida en la cara. La preocupación de ese joven no está en su estética, está en que posiblemente tenga más dificultad para conseguir trabajo. Y ese episodio fue un episodio seguramente consecuencia de la emocionalidad alterada en una cuarentena prolongada. El estado de salud de las personas no era el mismo. Bueno, hay muchos de los efectos adversos de las cuarentenas, pero por eso trato y acepto estas entrevistas porque creo que a lo mejor uno puede hacer un aporte pequeño en la luz de esperanza de que esto en un momento determinado, este pico pandémico va a caer y vamos a tener una nueva vida, pero también tenemos la esperanza de tener mejores bloqueos porque ya hay más testeos, están más capacitados la gente, los procesos de aislamiento son mejor, eh, cuestiones de ayuda tan solidarias también existe la probabilidad de que haya vacunas en los próximos meses o en el próximo año, o sea, hay también luces de esperanza, tenemos una baja mortalidad, entonces bueno, hay las dos cuestiones. Digo, estoy escribiendo una nota para un periódico en el cual lo que estoy poniendo es esto, es decir, lo que estoy manifestando es, en la mesa de trabajo tengo dos sensaciones, la tristeza y la esperanza. Así que bueno, esto esperemos que sea más ponderable la esperanza en estos momentos. Pero bueno, por eso queríamos hablar con vos, porque vos entendés del tema y necesitamos escuchar a la gente que entiende del tema también, porque si no es pura información dura del noticiero, que no está mal, pero es la dura, la que vos, son los números así, viste, que te machacan. Y la verdad que también con respecto quería preguntar esto también, ¿no? Que a ver, leí por ahí, y quiero ver si esto es así o si estoy equivocado, lo que leí no está bien, que algunos dicen que la cuarentena prolongada también baja las defensas. Esto es así, está corroborado y va un poco en línea con lo que venís diciendo, también que calculo que tiene que ver con lo emocional, ¿no? Porque uno, si se cae emocionalmente, esto deriva también en esto que te estoy preguntando, o estoy equivocado. No, no estás equivocado. Esto es así. El estado inmunitario de las personas depende de muchas variables. El estado nutricional,
que no tenga enfermedades adyacentes y también de las cuestiones emocionales. Mira, si tomamos cada una de ellas, la nutrición es absolutamente necesaria para que el estado inmunitario o el estado nutricional tenga una buena sustrato para que la producción a través de los lugares donde se producen los linfocitos, los glóbulos blancos, las gamaglobulinas, etcétera, estén bien nutridas en el cuerpo, que se producen en los huesos, se producen en la médula ósea, tienen que tener un buen estado de nutrición. El segundo que te decía es, no tiene que ver con morbilidades, tiene enfermedades asociadas. Si yo tengo una prolongada cuarentena, lo que produzco es un efecto que fue muy favorecedor, muy útil en las primeras 6 a 8 semanas de este proceso. Pero si lo prolongo, lo que estoy haciendo es que las personas pierdan también en parte el estado de salud. Unos pueden decir, sí, sí, pero estamos ganando en personas que no fallecen. Bueno, sí, pero en un momento determinado también están lo que se llaman las epidemias ocultas, personas que fallecen por cuestiones que no son de COVID. ¿Por qué? Porque comemos en casa, pero comemos con más sal, hay más hipertensión, no consultamos rápidamente al médico cuando alguien tiene algún dolor de pecho, por ejemplo, y aumentó la mortalidad y las complicaciones relacionadas con el infarto. Bueno, todas estas enfermedades, se descontrola a los pacientes que tienen diabetes. Todas estas enfermedades producen alteraciones en la inmunidad. Y la tercera es la emocional. Ya hace muchos años que hay una especialidad que es la psicoinmunología. Se sabía que los pacientes con VIH, cuando comenzó la historia de la epidemia de VIH, cuando uno le daba a los pacientes el diagnóstico y le daba un pronóstico que en ese momento no era muy bueno, los pacientes se deprimían y bajaban su inmunidad Claro. celular. De eso se medía con laboratorio, lo medíamos nosotros en el laboratorio. Cuando le damos una esperanza de vida, cuando el paciente se empezaba a recuperar, empezaba a ver que tenía que seguir viviendo y superarse de las situaciones, después aparecieron los medicamentos, las drogas, retrovirales, etcétera, los pacientes mejoraban su estado inmunitario a través de estar emocionalmente bien. O sea que esto que decís es realmente cierto. Hay que verlo como un todo, ¿no? En definitiva, eso que por ahí hemos leído en algunos libros, somos un todo. Y quiero consultarte porque, a ver, hace unos días también había visto que un grupo de médicos y especialistas habían cuestionado a los infectólogos que asesoran al presidente Alberto Fernández. Vos recién me decías que hubo aciertos y hubo errores de parte de las decisiones que se han tomado. Como siempre ocurre con las decisiones, ¿no? Calculo yo. Pero bueno, recién Uh-huh. marcabas un acierto o varios aciertos. Me gustaría saber para vos cuáles fueron los errores. Bueno, quisiera decir que los asesores de estos 8 o 9 personas que tuvieron un rol a través de las sociedades científicas o por motus propio académico, de esas conozco la gran mayoría, son muy buenas personas, muy buenos profesionales. Ellos ven solo Ujú. un aspecto, el aspecto de la infección. Ellos vieron el aspecto de la infección y vieron el aspecto de la reducción de la mortalidad. Eh, Posiblemente no analizaron otros aspectos porque no estaban dentro de sus capacidades. Ahora, ahí posiblemente algo que hubiera sido muy bueno es que las multidisciplinas, los multisaberes hubieran trabajado juntos. No estoy hablando solo de los aspectos o de los multisaberes de la economía, sino también de la sociología, de la psicología. Todo, seguramente uno va a encontrar la respuesta del Estado que diga, no, sí, llamamos al sociólogo, llamamos, pero la verdad que en las decisiones de la gente, veía que hay personas que iban a la quinta, ¿no? Que había otras personas que estaban competidas con otras. Creo que eh, esto es discutido en el mundo, se discute, se analiza, inclusive hasta la Organización Mundial de la Salud crea una misión para que analice y audite
sus políticas durante la pandemia y que diga independientemente cuáles fueron los errores o los aciertos. Y la verdad que esto pasa en el mundo, pasa con muchos gobiernos, pasa con el gobierno de Francia, Inglaterra, eh, donde, donde, bueno, hay gente independiente que analiza los errores que hubo y los aciertos, pero no para castigar o para producir desprestigio, sino para saber cómo estos errores enseñan al mundo frente a otras probables o potenciales pandemias. Clarísimo. También te escuché hablar de el número de correlación con respecto a la enfermedad. ¿Me lo bajás al criollo un poco? Sí. Bueno, hace muchas semanas empecé a cuestionar esto de, de los coeficientes de correlación o coeficientes de corrección. Todas las enfermedades infecciosas, lo que hacemos pediatría, infectología pediátrica hace más de 30 años, casi 40 años, nos encontramos que siempre existió. Es decir, cuando vos veías que había 100 casos detectados de sarampión oficial, había 1000 casos, había coeficientes que era que teníamos que multiplicar por una cantidad, por un número determinado para saber cuál es la cantidad de personas que se habían infectado, porque no llegaban a la consulta o porque no se hacía el diagnóstico. En todas las enfermedades infecciosas, y en esta no tenía por qué ser diferente. Hace unas cuantas semanas el secretario de Salud Pública de México dijo: nuestro coeficiente en México de corrección es 8. Empezamos a hacer algunos números con diferentes amigos del mundo. Hoy no podemos decir que con diferentes personas o diferentes amigos de Argentina, porque hoy la comunicación, la democratización, el contacto con personas que están en cualquier parte del mundo, bueno, con muchas personas hablábamos de este coeficiente de corrección. Y muchos hicimos algunos análisis y pensamos que el coeficiente de corrección en Argentina estaba entre 8 y 9. Después lo ajustamos un poco y ahora ya los datos que hay en la ciudad de Buenos Aires demuestran que posiblemente el coeficiente de corrección sea 10. ¿Qué quiere decir? Que si en la Argentina hay 100.000 casos, hay que multiplicarlo por 10, hay 1.000.000 de casos. Y esto no nos tiene que alarmar, porque la cifra de mortalidad es la misma, al contrario, es aún más baja. ¿Y por qué es bueno saber si el coeficiente este de corrección es 10 y tenemos 1.000.000 de personas infectadas? Porque en el AMBA hay 14 millones de personas. Y cuando se llegue más o menos a 1,5 millones o 1.600.000 personas infectadas, con la misma mortalidad, con esta baja mortalidad, el virus empieza a circular con menos velocidad. Y si circula con menos velocidad, impacta menos y hay menos casos. Y lo que vamos a hacer es que la curva pandémica caiga, que esto es lo que va a pasar en 2 o 3 semanas. O sea, ese es coeficiente de corrección. Hoy estaba revisando algunos artículos y hay un estudio que demuestra en los Estados Unidos, en 5 estados, Washington, Nueva York, Florida, etcétera, que el coeficiente de corrección de ellos es 10 también. O sea, que pareciera, no puedo predecir nada, pero alrededor de 10 es el número en cual hay que multiplicar la cantidad de casos. Vamos a decir, ¿pero qué me quiere decir? ¿Que ayer hubo 5.000 y entonces en todo el AMBA hubo 50.000 personas? Posiblemente Cincuenta sí. mil. Sí, sí. Está bien, pero está El buenísimo coeficiente entenderlo, ¿viste? Porque, claro, está buenísimo entenderlo, porque la verdad uno por ahí lo lee y yo te leía o te escuchaba y digo, bueno, a ver, realmente me interesa saber, y creo que la gente también, porque de eso se trata esta entrevista. Y otra cuestión que quería saber con respecto a la vacuna, porque ayer siguen anunciando, hay buenas noticias que llegan, parece, desde Oxford. Contame un poquito y explicanos un poquito qué es lo que sucedió, en qué fase se encuentra esta vacuna que estuvieron probando y cuándo por ahí puede aparecer realmente que se pueda anunciar, che, ya está la vacuna y cuánto demora, cuánto es el proceso desde que se anuncia eso hasta que se industrializa y la puedes tener. Bueno, hay más de 170 vacunas que están siendo investigadas, pero hay 4 vacunas que están en la línea que se llama fase 3. Es decir, es que empiezan o han empezado los estudios
de efectividad y seguridad a larga escala. Hoy los estudios, la mayoría de estas 4 vacunas, están terminados los estudios de fase 2, es decir, han estudiado cientos de personas y lo que han demostrado que es tolerable la vacuna, las dosis de las vacunas que se han investigado y que han tenido respuesta de la inmunidad, de anticuerpos. Entonces hay varias vacunas. Están las vacunas que se han inactivado, como las vacunas antigripales. Hay otras vacunas que se han diseñado genéticamente, molecularmente, que son las vacunas llamadas de ARN, en el cual esas vacunas lo que inyectan es un pedacito de la genética de la secuencia del virus, se inyectan en el organismo, lo toman la célula del músculo donde se aplica, y a partir de ahí ese pedacito genético empieza a tomar contacto con la célula y empiezan a producir los anticuerpos que protegen la enfermedad. Y las otras vacunas son las vacunas, como por ejemplo la de Oxford, la de la Universidad de Oxford, que ha sido diseñada a través de una ingeniería también genética. Es decir, han tomado un virus, como si fuera el COVID, un globito, un virus, de adenovirus, un virus que produce una infección respiratoria en los chimpancés, que en el humano no produce esa infección, pero es un virus respiratorio. Entonces se le sacó un pedacito a este virus de material genético y se le colocó las puntitas de esa parte que ustedes ven en la pelota que se grafica con el COVID, que son las espigas, esos botones que salen. Eso es lo que más produce anticuerpos. Entonces se ha sacado de eso, que no tiene infectividad, se lo ha colocado en otro virus y se ha transformado en un nuevo virus. Este virus se inyecta y lo que produce con esa espiguita la respuesta de anticuerpos. Y lo que ha demostrado esta vacuna de Oxford, que es lo bueno, es que ha estudiado 1.100 individuos, a la mitad se le ha dado la vacuna de Oxford y la otra mitad se le dio una vacuna que comúnmente se recibe en los humanos, que es una vacuna probada de meningococo. Y lo que se vio es que los títulos de anticuerpos de las personas mayores de 18 años, que habían sido estudiadas, estas 500 personas, tuvieron una respuesta de anticuerpos que es muy semejante a las personas que han tenido la enfermedad y que son sintomáticos. ¿Por qué? Porque las personas que tienen la infección en forma sintomática, tienen dolor de cabeza, dolor de cuerpo, tos o que hacen neumonía, se internan, tienen una cantidad mayor de anticuerpos. Esta vacuna ha demostrado que tiene ese nivel de anticuerpos, además de otros beneficios que son la inmunidad celular, que ha sido estudiado con esta vacuna específicamente. O sea que hay muy buenos perspectivas en esta vacuna de Oxford, en la vacuna de este ARN mensajero que yo les contaba, que es la vacuna de Pfizer, o una vacuna china que se llama del laboratorio Sinova, o la vacuna del laboratorio Moderna de Estados Unidos. O sea, son 4 vacunas que están adelantadas y que 2 de ellas tienen la probabilidad de, mientras van haciendo los estudios, ya van produciendo este diseño molecular en gran escala, para que luego al final, si estas vacunas sirven, se hagan las mezclas y terminen en la vacuna rápidamente. Y por eso es que se habla de que puede haber cientos de millones de dosis para fin de año y posiblemente estén en distribución, si demuestran ser eficaces y seguras, en el 2021. O sea que, digamos, las perspectivas, como decías vos, son buenas. Esto también para llevarle un mensaje tranquilizador a la gente, porque realmente, viste, claro, o sea, uno no sabe todo esto. Está buenísimo escucharlo de alguien que realmente entiende y te lo baja un poquito al llano. Ya estamos cerrando prácticamente el programa. Roberto, perdón, te interrumpo. Ya estamos prácticamente cerrando el programa. Me gustaría una pequeña referencia para tu opinión al respecto. Bueno, fue una semana en donde se suspendió la reunión del fútbol, se postergó para la semana que viene. ¿Para vos el fútbol debe comenzar o no? Con eso, si querés, nos despedimos. Yo que soy futbolero, quiero saber. Cuando baje de esto, mi hermano, el deportólogo Norberto, puede también hacer alguna, pero desde el punto de vista infectológico, creo que cuando empieza a disminuir la circulación del virus, que va a ser
posiblemente en 2 semanas, y con los protocolos que existen hoy en la Argentina, que son muy similares a los europeos, en el cual hay que hacerle estudios de PCR a los jugadores, pre-entrenamiento y después cada 7 días antes de los encuentros, seguramente va a ser muy seguro. Por supuesto sin público, pero sí con una actividad deportiva de contacto sin problema. Roberto, muchísimas gracias por tu tiempo. Clarísimo, No, todo. Un placer muchísimas gracias a vos. escucharte y hablar. Muchísimas gracias, me sentí muy cómodo. Muchas gracias. Un placer, hasta prontito. El doctor Roberto de Vague estuvo con nosotros, el vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, como para entender un poco más, en una semana que fue difícil, mucha información, pero bueno, las perspectivas son buenas. Me quedo con eso, quédate con eso, sigámonos cuidando, que va a estar todo bien. Te mando un fuerte abrazo, nos vemos hasta dentro de una semana. Chao.